Bienvenidos, benvinguts a la nit del misteri y bueno, hoy tenemos como siempre 2 horas de radio. La primera la vamos a dedicar a un tema complicado, un libro escrito por Amanda Díaz Tendero, 2020, el año del rebaño. Ahora entraremos a desmenuzar a ver qué ocurre con esta cosa rara del COVID o cosa que se puede entender desde el punto del misterio tiene también su aquel. Posteriormente, esta será la primera hora, la segunda hora, como siempre, Enric Savariz con sus misteris de Lleida y luego Héctor y Emili. Pasamos a presentar a Amanda Díaz Tendero, psicóloga, autora del libro 2020, El año del rebaño, Xavi Solé y Josep Ticó. ¿Podéis saludar, por favor, y entramos aquí a debatir un poquito? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas a todos, encantada de estar aquí. Hola, Magda. Buenas tardes, Oye, buenas noches, buenas lo que sea, para los que nos estéis viendo u oyendo. Hoy somos 4, somos multitud, Sí, hoy muy bien. Bueno, Amanda tiene un poquito de prisa, nos va a hacer, porque toma un avión en unos minutos, nos ha hecho el favor de estar presente. Luego nosotros continuaremos un poquito más de tiempo hablando sobre este tema que ella valientemente ha reflejado en el libro 2020, El año del rebaño. Le pediría a Amanda, por favor, que nos metiese en materia de cómo llegas a escribir el libro, qué materia o qué punto de vista le das al COVID, de qué va tu libro. En un resumen, si puedes hacer un resumen de un par de minutos. Pues este libro es un ensayo, en realidad es un compendio un poco de información oficial y información alternativa. Al final todo el mundo sabe la información oficial, hemos estado con las noticias 24 horas al día, pero me ha faltado un poco esa parte que no se conoce tanto, entonces es la que he tratado de recoger para que no se nos olvide, ¿no? Y entonces ahí he metido las medidas que hemos ido pasando, la cronología, estudios, varias teorías que se han ido comentando, unas más o menos desarrolladas, todo lo que ha supuesto el 2020 en una serie pues eso, de aspectos psicológicos desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista de los medios de comunicación, pues un poco todo, ver los intereses que había detrás, los objetivos. Es una mezcla de todo esto unida a mis reflexiones, que de vez en cuando por ahí he ido contando reflexiones personales y bueno, esto. Podríamos decir que es un libro, ensayo que entra en la conspiranoia o que está con las patas en la realidad, explicando que el rebaño tiene que ser vacunado y este es el objetivo de todo. Pues hombre, hoy en día entra en conspiranoia absolutamente todo. Todo lo que no sea discurso oficial es conspiración. Entonces es muy fácil entrar en este bloque, ¿no? Pero sí que puede decirse que como doy cabida a debatir un montón de cosas y a analizar un poco más profundamente cosas que no se han debatido en los medios oficiales, entonces sí que podríamos estar ahí, con la diferencia de que me he basado mucho en información muy, muy firme, con expertos y científicos de verdad, con médicos valientes, con biólogos valientes, abogados, que tienen una información muy potente. Entonces, por supuesto que está muy bien asentado en esas bases, por así decirlo. O sea, tienes información oficial, pero algo alternativa o al margen de lo que oficialmente se quiere hacer ver sobre el COVID, que por supuesto no se niega en ningún momento la existencia de este virus. Eso es. Sería una mezcla de fuentes oficiales, porque me he ido, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad a coger datos, y fuentes con alternativas. Quiero decir que Maldita Bulo puede considerar que no es en verdad, pero ahí están para poder contrastarlas y comprobarlas. Y la diferencia, digamos, de lo que ha podido hacer un periodista hoy en día en un medio de comunicación de masas es que lo he profundizado y he analizado, digamos, un poco más
los porqués o qué puede haber detrás, o eso es un poco la diferencia. Muy bien, pues Xavi, Solé y Josep Ticó, ¿qué opináis vosotros acerca de lo que expone Amanda, el punto de vista de que el COVID efectivamente es un virus que existe, pero quizá la línea o el objetivo final sea una vacunación forzosa? Hoy acabo de ver esta tarde en el telediario, en todos los telediarios, se empieza a hablar de que la vacunación no va a ser una dosis o dos. Ya se habla de la tercera, pero también de que hasta 2024 cada año va a ser necesario, conveniente y necesario, seguir vacunándose. ¿Qué opináis al respecto y qué le preguntaríais a Amanda sobre el tema? Bueno, yo sí, si me permitís, siempre soy el primero en meter mano y luego ya os podéis hablar vosotros, que con 3 o 4 horas tenéis bastante. Yo pienso que, a ver, el problema principal es uno, y es que los gobiernos, ni siquiera las entidades sanitarias oficiales han querido escuchar a los doctores desde el principio. Entonces primero optaron por no será tan grave, porque la economía manda, digamos, ¿no? Luego, cuando se les fue de las manos, pues nos confinaron. Yo me acuerdo que cuando estaba confinado me aburría, ¿sabes? Que dices, hostia, todo el puto día en casa, ¿y qué hago, no? Y me dediqué a recopilar todos los datos que daba el Ministerio de Sanidad sobre infectados, ingresados, UCIs, muertos. Y empezaron a haber discrepancias de la toma de datos y de cómo interpretaban los datos, hasta que de pronto un día vieron que se les había ido de las manos y cambiaron totalmente la información que daban, y yo todo el Excel que me había hecho ya no me servía para nada. Me había hecho un Excel de 3 meses prácticamente, ¿sabes? De datos. Y de pronto vi que ya no podía comparar los datos porque habían cambiado totalmente la toma de la entrega de información, y entonces ya no cuadraba nada con nada, ¿sabes? Y dices, hostia, pues ya está, ya no puedo seguir, ¿no? Entonces, hay un anuncio de televisión, que no me acuerdo de qué cadena es, que me gusta mucho, que dice que el peor virus que hay en toda la historia de la humanidad es uno, que es el miedo. Y entonces, yo creo que esta es es lo que hemos de tener en cuenta, que a río revuelto ganancia de pescadores. Y una crisis sanitaria que se les ha ido de las manos por incompetencia. Es cierto que no sabían a lo que se enfrentaban, porque era una cosa relativamente nueva, pero además una manada de incompetentes, eso sí que son una manada de incompetentes, entonces podían estar en la portada del libro haciendo una manada. Lo que nos han inoculado, además de las vacunas, que yo creo que son necesarias, los médicos dicen que eso de la tercera dosis y la dosis anual es muy cuestionable. Eso lo dicen los médicos, no lo digo yo. Eso es lo que he oído yo en las noticias aquí en Cataluña. Pero lo que nos han inoculado es el miedo, y el cambiar el miedo por libertad. Es decir, hay momentos en los que sí que es necesario renunciar a la libertad porque es necesario, pero ha llegado un punto en que no sabemos dónde está la línea. ¿Dónde está la línea entre renunciar a la libertad por miedo o renunciar a la libertad por necesidad? Y yo creo que es eso con lo que están jugando, y ya digo, a río revuelto ganancia de pescadores. Aquí están jugando las farmacéuticas, los gobiernos, la economía. O sea, ¿tú crees principalmente que esto es un juego económico y un cambio de parámetros sociales para escondidos? Va a haber un gran cambio escondido tras la cortina COVID. Estupendo. Yo creo que aprovechan la circunstancia para decir, hostia, lo que siempre hemos querido, que es tener un control social sobre la población y sobre la toma de decisiones, que nunca hemos podido del todo porque la gente salía a la calle y se daba de hostias. Y ahora de pronto, tú imagínate, en Francia los chalecos amarillos han desaparecido. Yeah. ¿Sabes? Sí. O sea, para hacerte una comparación, lo que hacían los chalecos amarillos en Francia y se consideraba una manifestación y una protesta, aquí en Cataluña piden 8 años para la gente. ¿Sabes? Sí. Lo mismo que hacían los chalecos amarillos, que en Cataluña piden 8 años. Como Amanda tiene prisa, vamos a dejar a ella
a ella que explique Diga. un poquito más de su tema. Joséptico, Si me por favor, si me permites, danos una Paco, versión rápido de tu punto de vista sobre el tema y yo pasamos a Amanda. me gustaría ya preguntarle a Magda porque los datos oficiales reales no se conocen en absoluto, porque hay variedad, unos dicen una cosa y otros otra. Me gustaría preguntarle a Magda realmente en qué datos se ha movido ella, realmente en los oficiales, porque creo que la información que ha barajado, qué información se ha quedado fuera, qué información ha introducido y por qué. Pues mira, en cuanto a datos de números de contagios, tasas de mortalidad y demás, he acudido siempre a la OMS, al Ministerio de Sanidad, a la Universidad de Johns Hopkins, todas estas entidades oficiales, digamos. Y ellos mismos han sido los que han determinado que en un año de pandemia hay una supervivencia del 99,96% y una tasa de mortalidad del 0,04%. Con estos datos, te digo así un par muy rápidos, más del 50% de esas muertes se ha dado en residencias. El 85% aproximadamente ha sido en mayores de 70 años. Y al final el 95% de las personas que han muerto tenían otras enfermedades concomitantes. Esto te hablo del 2020, la gran ola que vivimos, marzo-abril, que es, digamos, la seria. El resto, como se ha ido manipulando mediante test, ahora no te hablo de muertes, te hablo de contagios y demás, ha ido cambiando la cosa y se ha desvirtuado. Pero bueno, esa que es, digamos, la que todo el mundo toma como referencia, quedarían así, más o menos. Gracias. Amanda, yo quería preguntarte. Me gustaría... Sí, Josep. Me falta pregunta. Perdona. No, en fin, ahora, a ver, es que ahora la pregunta que le iba a hacer... sí, vamos a ver, esa, además, ya, esto. Tú, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo la situarías desde el punto de vista psicológico, el resultado, el comportamiento de los seres humanos, cómo tú lo definirías? Pues mira, la portada es un grupo de ovejas, es un rebaño. Sí, sí. Y he querido hacer referencia a él precisamente porque la definición, la segunda acepción de borrego es, mira, lo tengo por aquí, es la persona que se somete fácilmente a la voluntad de otra sin rebelarse ni protestar, que es lo que yo creo que ha descrito perfectamente esta pandemia, que es que la gente se ha tragado lo que le han querido decir sin contrastar información, sin debate y sin nada por el estilo. Entonces, creo que con esto al final te puedo responder. También quería puntualizar una cosa que ha dicho antes Xavi, y es que no creo que haya habido falta de información. Creo que los gobiernos eran bastante conocedores de lo que se venía encima. De hecho, hay muchos simulacros que se llevan haciendo con muchos años de antigüedad en las que se simulan pandemias, se ve cómo afrontarlas. El gobierno español en concreto tenía varios informes previos a los que no ha querido hacer caso. Entonces sí que había mucha información. No es un problema de, o sea, estas discrepancias de hoy te digo esto, mañana te digo lo otro, hoy no lo sé y por eso me justificó. Esas discrepancias continuas que han aparecido en la OMS, han aparecido en números, han aparecido lo que has dicho tú antes de que los médicos no recomiendan la tercera dosis, pero si nos echamos atrás tampoco recomendaban la primera, pero luego sí, pero luego no nos podemos contagiar si nos vacunamos, luego sí. Todas estas discrepancias tienen un propósito psicológico. Al final es un tema de ingeniería social muy bien estructurado y con largo plazo para que se vaya instalando. Amanda, y desde tú... el punto, perdona, desde sí. el punto de vista psicológico, ¿cómo definirías tú la actuación de los seres humanos? Porque ha habido, vamos a ver, ha habido gente que ha pasado totalmente y ha habido gente que se ha visto de alguna forma a cumplir realmente con lo que te estaban diciendo. No sé si eso es motivo de estudio de forma psicológica o no lo sé. Sí, completamente. A mí me ha sorprendido mucho la capacidad que hemos tenido de acoplarnos a lo que nos iban diciendo, a las libertades que nos fueran recortando por una cosa u otra. Y es verdad que yo creo que todo esto se ha sustentado en un término psicológico que se llama profecía autocumplida, que no sé si sabéis un poco de qué va. Es básicamente que una predicción, que toda esta pandemia se basa en la predicción de Neil Ferguson de la Universidad de Oxford, que ya viene haciendo
este tipo de cosas con anteriores pandemias, decía que si no encerrábamos a la población por allá por marzo, iba a haber casi un total de la población infectada y unos 40 millones de muertes aproximadamente. Hemos cerrado el año con menos de 2 millones de muertes a nivel global. Entonces, una predicción tan errada ha hecho que la gente con su comportamiento, haya ido alimentando esa predicción y poco a poco esa profecía que para nada se ha cumplido, se ha ido generando en la mente un poco colectiva de todo el mundo. Y realmente tenemos esa constancia, esa visión de que realmente estamos viviendo una pandemia, cuando no estamos viviendo una pandemia ni de lejos. Y lo digo con todas las letras, no estamos viviendo una pandemia, porque lo que se describe como pandemia también se ha cambiado. La OMS cambió la definición de pandemia en 2009, en la anterior. Entonces, son un montón de cosas. Y por último, te quería decir, Paco, que antes has dicho que yo sí que, o sea, el libro sí que se enfoca desde un punto de vista de que se cree en el virus. Yo personalmente puedo creer o no que haya un virus. Lo que dejo claro es que hay una serie de teorías en las que me meto y profundizo, y todas dan unas explicaciones bastante válidas y posiblemente acertadas en conjunto de lo que ha podido suceder. Que hay virus, que ha habido una potenciación con las vacunas de la gripe del año pasado, que ha habido un tema de electromagnetismo que ha podido también potenciar con todo esto del 5G. Lo hablo porque también es muy interesante ese tema, que hay posibilidad de que hayan sido los exosomas, que haya posibilidad de que haya sido una ganancia de función de un virus creado en laboratorio. El origen también me meto. Entonces, hoy por hoy la verdad no está clara. Por eso te digo que, bueno, sí, puede ser conspiración, pero al final lo interesante es analizar las cosas un poco con pensamiento crítico. Yo creo que hay múltiples objetivos, pero tú como psicóloga y que has trabajado con niños, dando clases, te preguntaría el significado de la mascarilla. Hay quien nos ha criticado en otros programas por hablar de mascarilla como algo que parece más bien pensado para tenernos sentaditos y calladitos o acostumbrarnos a llevar algo puesto en la boca que como símbolo interno, tú como psicóloga nos lo explicarás mejor, es un símbolo para hacernos más dóciles de alguna manera, independientemente de que proteja o no. Esto es una cuestión que algunos expertos, incluso quien ha llevado la pandemia, el famosísimo doctor Simón, no está muy de acuerdo, y también una serie larguísima de grandes expertos creen que no valen absolutamente para nada, incluso han llegado a decir. Pero, ¿tú crees que con esta forma de actuar, creando este tipo de represión, gente que se autoencierra, que aunque le digan que se puede quitar la mascarilla, siguen en lugares públicos donde no hay nadie, siguen con su mascarilla en el campo ellos solos, y parece que llegamos a casa, a mí me ha pasado, y después de una hora me he quitado la mascarilla que no me he dado cuenta que la llevo puesta, me he acostumbrado de tal forma. Es decir, nos llevan a una sociedad menos capaz, y me refiero a los niños. Los niños muy pequeños les han obligado, incluso haciendo deporte. Tú rechazaste a tu propio trabajo por esto, porque me lo comentabas en privado el otro día. Todo esto, ¿tú crees que puede tener como objetivo una sociedad menos capaz intelectualmente? ¿De verdad la falta de oxígeno a un niño puede crearle en el futuro alguna deficiencia cognitiva e inconscientemente inducirle a ser más dócil? Esta deficiencia, todo esto en conjunto, podría, por tanto, convertirlos en más fácilmente manipulables y menos críticos. Esto, junto a la vacunación, puede llegar a ser el objetivo, además de controlar la economía y dividir muchísimo los países. Rotundamente sí. A ver, la mascarilla es un símbolo, aparte de todo lo que estamos hablando a nivel sanitario, es un símbolo que se ha usado durante muchos años con diferentes objetivos, pero más o menos todas las culturas coinciden un poco en lo mismo,
Y desde el punto de vista psicológico, es un elemento que crea bueno, aparte de crear uniformidad, porque todo el mundo ahora mismo la lleva puesta, es un elemento de silenciación, es un elemento de sumisión, que te aísla de otras personas, que crea una cierta sensación de impunidad o desinhibición. Cuando estamos medio tapados y parece que no nos ve nadie, tenemos esa sensación, ¿no?, de impunidad. Entonces, son elementos que al final pues, te uniforman, te silencian, te diluyen un poco tu personalidad, no acabas explicando las cosas. Y luego también es interesante saber que, no sé si conocéis la regla del 7, 38, 55, que es una regla de expresión, y es que el 7% de la expresión que utilizamos es verbal, el 38% es la voz, y con la voz se incluye la entonación, el volumen, que con la mascarilla no puedes hablar al mismo volumen, una serie de cosas, el tono además, y el 5% es lenguaje corporal, que incluye gestos de la cara. Eso se borra completamente al llevar una mascarilla. Y es muy interesante el cómo afecta eso en concreto a los niños, porque los niños principalmente se van desarrollando, digamos, cognitivamente, y se van desarrollando socialmente a través de la empatía, a través de las neuronas espejo que en esa edad están desarrollándose, y por tanto ya no es que ellos mismos no la necesiten llevar, sino que si sus padres, sus profesores, todos sus modelos están llevando una mascarilla, se están perdiendo muchísima información. Entonces la empatía no la desarrollan de igual manera. Eso por un lado así un poco más psicológico, y luego ya a nivel sanitario es que hay cantidad de información de lo negativas que son a nivel contagiosidad, a nivel bacterias, hipercamia, hipoxia, bueno, en deporte ya ni hablamos, las enfermedades como ansiedad o ese tipo de enfermedades que te puede aparecer al llevar una mascarilla 24 horas al día. Y al final, no sé, los niños sobre todo se están desarrollando, y no podemos entender que el oxígeno a lo mejor que necesitamos nosotros para hacer cualquier actividad cognitiva no es el mismo oxígeno que necesita un niño. Un niño necesita más metabólicamente hablando. Por tanto, si le privamos de oxígeno es una aberración, es una completa aberración. Entonces, bueno, a nivel cognitivo, social, inmunológico... Amanda, como última pregunta, sé que te tienes que ir. Ahora, por favor, nos das dónde se puede conseguir este libro. Yo, como última pregunta, invito luego a Xavi y a Josep que hagan una última, que resuman un poquito y te despedimos. Vamos a ver, ¿quién puede tener tanto dinero? Porque esta información no es la que oímos en los telediarios. Y esto es real, es decir, los niños necesitan oxígeno, es una aberración que lleven durante el deporte mascarilla, es un virus que parece que en un principio no afectaba o prácticamente no afectaba a la juventud, a la infancia y a la juventud, y ahora el foco se pone en ellos y dicen que sí. Otra variación más con el objetivo de vacunación. No vemos en los noticiarios, no vemos en los grandes medios toda esta información para que nosotros podamos pensar más libremente, sino todo lo contrario. Parece todo enfocado a la vacunación y a que estemos sentaditos y calladitos y no seamos herejes, es decir, que no nos desviemos de la opinión oficial. ¿Quién puede tener tanto dinero si esto es así? Si es que hay un contubernio tan grande, ¿quién puede tener tanto poder? ¿Lo explicas en tu libro? Sí. A ver, yo es una mezcla un poco de reflexión que hago yo, de unir puntos y a dónde me llevan esos puntos, pero yo al final la conclusión un poco que saco es que el virus o la pandemia es un elemento catalizador que se utiliza para acelerar una serie de propósitos y cambios en la sociedad que ya estaban previstos de antemano. Entonces, bueno, ¿quién puede tener ese control? Pues solo hay que mirar esa gente que está todos los días y que es protagonista todos los días, esa Universidad Johns Hopkins, esa Fundación Bill y Melinda Gates, esa Agenda 2030 que suena tantísimo. A ver, no quiero... En el libro sí que expongo un poco nombres y apellidos, pero muy, muy por encima, pero al final de lo que hablo un poco más es de los objetivos que puede haber detrás o de los intereses, que ahí sí que puede haber lo que decías, aparte de la vacunación,
que la vacunación tiene un porqué. O sea, no podemos acabar en que esto es así, 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 porque queremos vacunar a todo el mundo. Bueno, entonces la siguiente pregunta es ¿por qué queremos vacunar a todo el mundo? Es que han llegado a convertir a los sanos, parece que somos los enfermos. Es decir, tú ahora vas por ahí diciendo yo no me he vacunado porque estoy sano y te llegan a mirar mal. ¿Cómo Sí, lo han conseguido? eres un peligro para la sociedad. Pues, Pero, claro, además, pero es que el sano no va a contagiar a nadie, el vacunado sí, pero han conseguido que opinemos lo contrario. ¿Cómo es esto? sí, además lo interesante es que sale de las propias personas. Y coste, perdón Amanda, y coste porque nos han criticado en otros programas por decirlo que yo no soy antivacunas. Quien quiera ponerse vacunas que se las ponga, pero afortunadamente yo no me vacuno por una sencilla cuestión. Tengo derecho a no vacunarme, simple y llanamente eso. Sí, además no es una cuestión de ser o no ser antivacunas, es una cuestión de utilizar un poco la cabeza. No quiero decir con esto que quien se ponga una vacuna no la utilice, quiero decir que es un aluvión de medios, un aluvión de dictados que te llevan a pensar ahí. No se hace de la noche a la mañana, llevamos 1 año y medio, pero como te decía, a nivel sociológico esto está muy bien preparado y asentado. Y al final simplemente tienes que preguntarte ciertas cosas. Si una vacuna tarda una media de 6 años como mínimo en desarrollarse, ¿cómo es posible que en 6 meses una vacuna sea eficaz y segura? Por mucho que hablemos de que la burocracia ha ido muy rápido, eso no puede quitar que los efectos a largo plazo se tienen que ver en ese plazo. No podemos quitar el plazo simplemente. De hecho, el mismo fabricante lo advierte, que hay que hacer un seguimiento porque la muestra de población sobre la que han estudiado es demasiado pequeña. Aún así, fíjate que el lenguaje que utilizan es hay vacunada un 26, un 36 o un 50% de la población, pero no dicen vacunada, dicen inmunizada, cuando es falso. Ninguna vacuna tiene una garantía del 100% de inmunidad. Ninguna. Esto lo reconocen los más prestigiosos científicos del mundo. Sin embargo, el lenguaje lo han cambiado también y nos han inducido la idea de que solo la vacuna nos va a salvar la vida. Sí, es que Nadie ha dicho, por ejemplo, potenciar vuestro sistema inmune. Nadie ha hablado de cuidados alternativos. Parece que sí nos invitan a sospechar, ¿no? el lenguaje es muy, muy importante y en esta pandemia lo ha sido más. La PNL, la programación neurolingüística, bueno, ha tenido un gran protagonismo en esta pandemia y seguramente tú le preguntes a cualquier persona, lo que comentabas de que cómo es posible que hayamos llegado a esto, tú le preguntes a cualquier persona y no sabe, no es consciente de que estas vacunas no han sido aprobadas. Estamos bajo un uso extraordinario, un uso de emergencia que se le llama, pero todavía no han sido aprobadas oficialmente por la Agencia Europea del Medicamento ni por la FDA. No están aprobadas, están en fase experimental, lo cual quiere decir que la gente que se está inoculando con ellas está siendo parte de esa fase experimental. O sea, realmente no te dan garantías. Realmente han hecho a los gobiernos que si hay algo por lo que decir, bueno, yo he tenido este efecto secundario, me vais a indemnizar de esta manera, se han lavado las manos, eso ya no va a ocurrir con estas vacunas. Son vacunas además nuevas, 2 de ellas, la de Moderna y la de Pfizer, no se han visto en la vida, nunca. Entonces, de verdad, somos tan ingenuos de decir, bueno, pues tenemos la capacidad, vamos a por ello. Yo no soy antivacunas o simplemente tengo respeto por la ciencia y un poco de precaución, que no hay ninguna prisa, porque además estamos hablando de que si se llega a esa inmunidad de grupo del 70%, ya no pasa nada. Bueno, pues cambiarán eso hasta que tengamos que estar todos inoculados. Xavi, si me permitís, yo lo que acabo de detectar es que hay una forma diferente de transmisión de información en función de donde vives. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, no se habla de inmunidad, se habla de vacunación. Es decir, se dice, hay un tanto por ciento de la población vacunada, pero no se habla nunca de que sean inmunes. Además, se advierte constantemente de que las vacunas, a pesar de ser efectivas, son efectivas en un 80, un 70, un 90%, pero nunca dicen que estamos inmunizados. O sea, yo no sé en otras televisiones... Las grandes cadenas
todas las grandes cadenas en el telediario hablan de inmunidad. Aquí ¿Han te sido aseguro que no. inmunizados? Y aquí te aseguro que llevan bombardeándonos con el tema de la COVID cada día, 24 horas al día, desde que empezó. Y no se habla de inmunidad, ¿eh? Se habla de vacunación, te dan las estadísticas, ahora creo que estamos cerca del 50% de vacunación completa. Lo que sí que es cierto es que, de alguna manera, te ponen contra la espalda y la pared, y me explico. Yo, por ejemplo, estoy vacunado, porque yo prefiero estar... Yo sé que puedo transmitir igualmente y sé que me puedo contagiar igualmente. Lo que pasa es que la transmisión será más leve y el contagio también. Yo por tranquilidad estoy vacunado. Ahora, también soy consciente de que tengo que tener medidas preventivas. Es decir, no puedo estar abrazándome a 85 personas constantemente porque la lotería le toca a alguien seguro, ¿no? Y además aquí se han dado informaciones o se han hecho cosas absolutamente absurdas a nivel mundial, ¿eh? Por ejemplo, en el deporte. Los equipos de fútbol son burbujas y cuando saltan al campo se saludan con el brazo, ¿no? Para no darse la mano. Y dices, pero si estás en un deporte de contacto, si estás escupiendo en la cara durante 90 minutos y cuando sales al campo te das el brazo porque no te puedes dar la mano, pero qué estupidez es esa. Si luego os revolcáis por suelo, os pegáis, os escupís, os gritáis a la cara. Incongruencias como esa y todas las que quieras, Xavi. Sí, yo la incongruencia más curiosa es obligarnos o inducirnos a tosernos en el codo. Sí, que esa es lo he leído en Amanda lo pone en su libro claramente, una de las cosas más curiosas de esta pandemia, tósete en el codo y te saludas con el mismo codo. Sí, porque además las americanas y las camisas son inmunes o sea, no lo pueden transmitir de ninguna manera, porque son clínicamente neutrales, digamos, ¿no? Bueno, Amanda sabemos que se tiene que ir. Sí, Yo creo que ya casi nos hemos pasado de su hora. Por favor, Amanda, dinos dónde conseguir el libro, dónde te pueden hacer consultas, cómo va esto. Y por favor, Josep, hazle una última pregunta a Amanda en cuanto puedas. Hombre, a mí me gustaría entrar de alguna forma en los diferentes proyectos que ha habido de control mental. Me gustaría, desde el punto de vista psicológico, de la psicología, ¿qué opina ella de esos controles mentales, de esos proyectos que ha habido? Sí, hay un libro en la parte de psicología que habla un poco de los experimentos que se han llevado a cabo para cambiar la forma de pensar de la gente, de las masas, que bueno, están los típicos, el experimento de Ash, el de Milgram, la cárcel de Stanley, esos están recogidos. Y luego también tema de guerra psicológica, sí, está también bastante desarrollado. Entonces, bueno. Puede ser, Amanda, por hacer un apunte, puede ser que realmente esto sea una forma de guerra y nosotros no somos capaces de verlo así. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que no nos estamos enterando, efectivamente, pero al final, cuando ya directamente, es verdad que ha pasado tiempo, pero cuando ya directamente el presidente de uno de los países más potentes del mundo, como es Estados Unidos, te dice directamente que la pandemia real son el peligro de los no vacunados, eso está entrando directamente, está manipulando a la gente para que haya realmente un conflicto entre vacunados y no vacunados. Si la guerra no ha venido por la pandemia, ya te digo yo que viene por otro lado, pero guerra tenemos. Y aparte, implicando a servicios secretos a los que les dan 90 días para saber de dónde ha venido y señalar a alguien también, ¿no? Bueno, pero todos sabemos que las comisiones de investigación no sirven para nada. Porque ha habido algunas que han hecho eso. ¿Sí? Si quieres aparcar un tema y no saber nunca más nada del tema, crea una comisión de investigación. Sí. Exacto. Bueno, Amanda, yo te quiero agradecer y darte las gracias y a más enhorabuena por el libro. Pues muchas gracias. No has dicho dónde lo puede comprar la peña, ¿eh? Puedes adquirirlo o preguntarme sobre lo que quieras en el correo electrónico info.2020despierta@gmail.com. Normalmente hago envíos, así que ese es el método un poco. Y nada, y pues deciros que muchísimas gracias por darme esta oportunidad para
para difundir un poco esto, que creo que es importante que llegue a la gente, y aunque se circunscriba al 2020 solo, creo que da claves para aprender a cómo interpretar o cómo analizar un poco la situación, y al final acaba siendo atemporal, porque hay cosas de las que no hablo que están sucediendo ahora, pero si aprendes un poco cómo ha venido la mano, pues sabes interpretarlas al final. Yo, por mi parte, como siempre, desde luego que te felicito. Me ha sorprendido gratamente el libro. Me lo he leído y creo que es un compendio muy necesario para el futuro, para que quien lo tenga o quiera saber en el futuro cómo se desarrolló, los cambios de criterio, las incoherencias permanentes de los centros oficiales, tiene que tener tu libro, porque lo haces de una manera detallada y ordenada, y además de fuentes oficiales contrastadas, dando tu opinión alternativa y teniendo en consideración lo alternativo que hay, que es mucho. Pero es un libro, voy a intentar mostrar la portada, lo que pasa es que tengo, esto es, ahí me va a salir. Ahí no la muevo, no, negativo. ¡Ah, que se ha ido! Mira, Ahora, vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Que yo no tengo 2020, el año del rebaño. Amanda Díaz Tendero, muchísimas gracias por tu valioso tiempo, y más hoy que te vas de viaje. Bueno, pues disfruta de tus vacaciones, un abrazo grande, y nosotros a ver si continuamos un poquito más añadiendo algo de conocimiento, de opinión sobre el tema. Es necesario. Ahora que no estarás tú, aprovecharemos para discutirnos, ¿me entiendes? Quiero decir, ¿sabes? Ahora sí. Un placer haber estado con vosotros. Que tengas un buen viaje, unas buenas vacaciones, y aprovecha y descansa tú, que buena falta nos hace a todos. Igualmente a Magda, buenas vacaciones y hasta la próxima. Muy bien, Que esperemos sea pronto. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Bueno, seguimos. ¿Qué os parece? Hombre, yo para abrir fuego, yo ya sabes que soy conspiranoico hasta cierto punto, pero lo que sí que es verdad es que esta mala gestión, no sé si por incompetencia o voluntaria, de la información y de la misma pandemia o epidemia, llámale como quieras, ha llegado un momento en que ha colocado a la gente entre ser un sumiso absoluto o ser un Miguel Bosé cualquiera. Claro, y no es eso tampoco. Quiero decir que yo soy de los que pienso que la gente se debe vacunar, porque no hay alternativa, digamos. O sea, si no te vacunas, mañana puedes estar contagiado y la hemos jodido. O sea, ahora mismo tenemos gente, yo supongo que es en toda España, gente de 30 años en la UCI, ¿sabes? Y que luego además salen con un pulmón cascado, en fin, que yo no sé si es culpa de otra cosa, y no tenían enfermedades previas, quiero decir, eran gente que incluso eran deportistas, ¿no? Entonces, claro, entre el vacunarte y el no vacunarte, pues yo aconsejo a todo el mundo vacunarse. Ahora, eso sí, si alguien considera que no se ha de vacunar, como que la vacunación no es obligatoria, hasta cierto punto, porque con esto del pasaporte sanitario llegará a un punto que será obligatorio si quieres ir a cenar fuera, ¿sabes? Porque ya creo que es en Francia ya lo están pidiendo. En Italia. Exacto, en Francia y en Italia lo están pidiendo para ir a un restaurante. Es decir, que, en Galicia también. ¿En dónde? En Galicia también. En Galicia mi pasaporte sanitario, ¿sabes? Puesto ahí en el móvil por si las moscas hay. Pero claro, es que te ponen una tesitura de blanco o negro, no hay gama de grises. De todas maneras, esta especie de guerra psicológica son pruebas que se van haciendo. ¿Sabéis? Pero es que a mí, ¿sabéis? Yo lo que veo precisamente es eso. En la sombra del COVID, eso es lo que veo. Una presión, una estigmatización de aquel que no se vacune, y a la vez veo que las compañías fabricantes de la vacuna han firmado, se les ha prometido que nadie va a perseguirlos, nadie va a obligarlos, ni va a proceder judicialmente contra ellos si en un futuro la vacuna falla, produce lesiones graves, más, menos,
El seguimiento de la vacuna tiene que ser hasta los próximos 5 o 10 años y lo dicen los propios fabricantes. Sin embargo, se están exonerando de cualquier responsabilidad. Pero esto es más ¿Por antiguo. qué tanta... Paco, ya en la Guerra Fría, que era en sí una guerra de desinformación, o estabas con los americanos o eres un comunista, Sí. o estabas con los rusos y eres un maldito capitalista. No había grises tampoco. Es decir que, claro, siempre colocan a la gente entre la espada y la pared, ¿sabes? Entre el blanco o el negro. Porque, claro, tú no tenías por qué estar de acuerdo con Ronald Reagan si no querías parecer que estabas de acuerdo con un dictador comunista cualquiera o con Fidel Castro. Es decir, o no puedes estar en desacuerdo con la Cuba comunista y que automáticamente significa que eres un pro yanqui conservador, aislacionista y no sé qué. Uno puede estar en la gama de grises, es decir, es que yo no estoy del todo de acuerdo con el régimen cubano, ni tampoco estoy totalmente de acuerdo con el régimen norteamericano. Es decir, los dos tienen cosas muy negativas y cosas muy positivas, ¿no? Pero claro, esa es la batalla, ¿sabes? La batalla es colocarte en un bando, no poder estar fuera de bando. Esa es la batalla, esa es la guerra psicológica, pero desde la Primera Guerra Mundial se ha hecho eso. Lo que pasa es que ahora la cantidad de medios por los cuales te pueden situar como un outsider en favor de uno o de otro son miles de millones, porque las redes privadas, las redes sociales no son neutras. Quiero decir que las redes sociales llega un momento que se crean sociedades paralelas que además están a veces muy manipuladas, porque piensa de una manera o piensa de la otra. Y mucha gente piensa que las redes sociales son neutrales, es mentira. Sí, no, pero esto sería otra sombra de una sombra más del COVID. ¿Cómo es posible que los grandes medios de comunicación en redes sociales tiendan a bloquear todo aquello que vaya en contra, o sea, crítico contra cómo se ha procedido en esto del COVID? Incluso al mismo expresidente de Estados Unidos le bloquearon la cuenta. Bueno, pero porque aquí el colega es un experto en fake news. Es decir que, claro, si yo digo, por ejemplo, que la Tierra es cuadrada, sería obligación de las redes sociales bloquearme la cuenta. Quiero decir, a ver, vamos a llevarnos bien, que ya tenemos tiempo de llevarnos mal, ¿no? Entre eso y decir que la Tierra no es redonda del todo, sino que tiene una forma un poquito rara, como ovoide, o decir que es plana, pues hay todo un mundo, ¿sabes? Y ese es el problema del expresidente de Estados Unidos, que para él no había ese mundo. O sea, o la Tierra era plana o la Tierra era absolutamente redonda. Claro, si os dais cuenta, si os dais cuenta en estos grandes acontecimientos como la Guerra Fría, lo de Al-Qaeda, todo esto, cuando ha pasado esto, o el coronavirus, todo esto, siempre hemos perdido nosotros. Disminución de libertades. Sí. Introducen leyes en contra de nosotros. Siempre ha habido, claro, decir, ostras, esto antes no estaba, ya está. ¿Por qué? Hemos perdido libertades y hemos perdido, pues, no sé, información y cosas que no podemos hacer. Estamos totalmente limitados. Y entonces, ¿creéis que de alguna manera esto también puede ser aprovechado? Yo no niego la existencia del virus. Quien quiera vacunarse efectivamente está en su derecho y se siente protegido y le va a ser efectivo. Pero ¿creéis que de alguna manera todo esto está dirigido a un cambio de paradigmas sociales y reducción de libertades? Totalmente. Yo más bien creo que aprovechan el río revuelto. Es decir, vamos a hacer del problema una oportunidad. Pero la pregunta es si está obligado, o sea, si está hecho adrede esto o es algo natural. Ha sido un accidente, efectivamente. ¿Podríamos decir que ha sido un accidente aprovechado o ha sido un accidente producido para ser aprovechado? Yo creo que, salvo que los chinos tuviesen algún interés especial en que se les escapase un virus de un laboratorio, que no creo, eso puede ser fruto de la incompetencia, eso puede pasar, o de la falta de seguridad, o de algún individuo que se quiso llevar una muestra a casa para ver si saber qué. En fin, hay 58.997 millones de posibilidades diferentes.
Ahora, que una vez se han encontrado con el problema encima de la mesa, yo creo que es una consecuencia sobrevenida de decir, a ver, ¿qué podemos sacar de esto? Que es lo que comentaba al principio. El peor virus que hay es el miedo. Pero además nos cuenta de una cosa, que la gente se queja mucho de que la gente no sale a la calle para quejarse de no sé qué, que las grandes ventajas que hemos conseguido, las 8 horas, el derecho a voto, no sé qué, han venido gracias a grandes manifestaciones y grandes disturbios. Pero daros cuenta que hubo una época en que la gente que era la mayoría de la población eran pobres de solemnidad, no tenían prácticamente ni comida. Es decir, no tenían nada que perder. Solo tenían algo que ganar. Bueno, podían perder la vida, pero entre morirse de hambre y morir combatiendo, muchos decían, pues me muero peleando, ¿no? Por eso es que ahora perdemos derechos y libertades totalmente. No, ahora no podremos ni salir a la calle. Pero no dejarán ni salir a la calle. Espera, que lo primero que la gente no quiere perder es el coche, la casa, el televisor. Eso es lo primero que la gente no quiere perder. Y el trabajo. Entonces, claro, la disyuntiva es, según lo que haga, me puedo encontrar que perderé el trabajo, no podré pagar la casa, no podré pagar el coche, me tendré que ir a vivir debajo de un puente. Eso es lo primero que la gente se plantea. Y eso es lo que lleva a la renuncia de libertades, no lo otro. Porque a ti te pueden decir que te quedes en casa, pero no hay policía suficiente si hay un 80% de la población que se rebela. No hay policía suficiente. Pero es que yo creo que han dado con el talón de Aquiles perfecto. Ellos tienen, como decía Amanda, una ingeniería social muy potente, sociólogos, psicólogos, que llevan estudiando mucho tiempo, porque se han planteado estas pandemias antes. Recordamos que en México hubo un intento de poner la mascarilla a toda la población y trasladar aquella amenaza, no recuerdo si era la gripe aviar o era el SARS-CoV-1, uno de estos, parecía que nos... Sí, parecía que la gripe A, parecía que nos iba a llegar aquí el tema de mascarillas, y recuerdo también salir un responsable de la Unión Europea advirtiendo de que iban a estudiar profundamente cómo querían manipular a Europa y que posiblemente nos estuvieran intentando engañar. Aquello fue en 2015, si no recuerdo mal. Y sin embargo, ha acabado ocurriendo lo que en 2015 parecía que era un planteamiento previo. El talón de Aquiles al que me refería han dado con el temor, el miedo que estabais diciendo vosotros a perder la salud. Lo más valorado no es el coche, no es pagar las facturas, es estar sano, poder mantenerme vivo. Y si para eso tengo que seguir la corriente oficial y opinar que llevando mascarilla estoy salvado, se me queda dentro y lo hago. De todas maneras, sea como sea, lo que sí está demostrándose con las diferencias de opinión, las diferencias de criterio, es que estamos mandados por gente que no sabe actuar, que sí sabe improvisar, y a veces improvisar le sale mal o lo hace mal. Yo discrepo, Paco, porque mira, date cuenta tú que cuando nos confinaron, en realidad la gente no tenía tanto miedo. Ese miedo al contagio que tú comentas y a perder la vida, al principio no existía tanto. Pero lo que sí que existía es el miedo de decir, coño, si yo me salto las normas, no me confino, me empiezan a meter multas y acabo arruinado, o acabo en la cárcel porque salgo a protestar y manifestarme, me quedaré sin trabajo. Si no pago al banco, el banco no tiene manías en echarme de casa. Si no puedo pagar el coche, me voy a quedar sin coche. Y ya no te digo los que tienen segunda residencia. Es decir, la gente tiene miedo a perder lo que tiene, no a ganar, ni que sea libertad. Han pasado multitud de cosas en los últimos 20 años. La crisis bancaria. ¿Dónde están las manifestaciones exigiendo que los bancos devuelvan todo el dinero que les dio el gobierno para salvarles el culo? ¿Dónde estuvieron esas manifestaciones? ¿No había COVID? ¿Dónde estaban esas manifestaciones de millones de personas en todas las ciudades de España exigiendo que los bancos pagasen? ¿No te has visto tú? ¿A que no? ¿Por qué? Porque la gente lo primero que piensa es que si me meto en un lío, pues igual me quedo sin curro, no puedo pagar el coche, no puedo pagar la casa, cada vez desahuciado. La gente tiene más miedo a perder lo poco que tiene que a ganar. Pero es que hace 200 años era al contrario. La gente tenía más
más optimismo de ganar algo que de perder lo poco que tenía, porque es que no tenían nada. Pero fíjate, Xavi, tú imagina, ves ahora la presión brutal que está ejerciendo el gobierno todos los contra Cataluña. La presión brutal. Es que están perseguidos gente que por manifestarse, por salir a la calle, ahora quiere un pleito y están acojonados. La gente de Cataluña está acojonada porque los están persiguiendo por todos lados. Y pues claro, eso es un miedo atroz. No se puede dormir la gente, bueno, si les van a embargar. Ahora ha salido esta gente que no saben de dónde está, que nadie los conocía, que los están persiguiendo, que les están exigiendo un dinero que no tienen. Eso pues es una presión brutal. Pues es lo que os estaba diciendo, que lo que intentan generar es el miedo a qué pasará si hago qué. Porque os he puesto antes el ejemplo, las manifestaciones y los digamos los altercados públicos entre comillas aquí en Cataluña, comparado con lo que hicieron los chalecos amarillos en Francia, lo de aquí fue un juego de niños. Sí, porque allí la liaban parda, día sí, día no. Noche sí. Y no han acusado a nadie de nada. No han detenido a nadie. Aquí, por tirarle un potecito de pintura a un policía, te piden 8 años. ¿Sabes? Y por tener la máscara, no sé si era de Junqueras o de no sé quién, y tener así un pito amarillo, acusar a una chica de pertenencia a banda armada y terrorismo. Terrorismo, ojo, Claro, ¿y por qué creéis? Mira, ahora ha declarado el Constitucional, ha declarado ilegal el estado de alarma. Todos lo intuíamos, yo creo que la gran mayoría de población mínimamente informada sabía que era una medida ilegal y desproporcionada. Sin embargo, lo que tú dices, Xavi, ¿por qué no ha salido nadie en este país, en Cataluña, en Galicia, en Andalucía? ¿Por qué no ha habido manifestaciones o las hay contra esto? Pero date cuenta, que lo que ha hecho el Tribunal... Y es un recorte de libertad absoluto. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que se tenía que haber aplicado la ley de excepción. El estado de excepción. El estado de pero excepción. Es que eso conlleva o conllevaría que el presidente y el Congreso debería actuar de otra forma y dar otra serie de explicaciones. Sí, lo que tú quieras, pero date cuenta que lo que hizo el Constitucional es que... ¿Pero por qué no lo hicieron? Una norma más grave que el estado de alarma. Efectivamente, pero no lo hicieron, recortaron la libertad, nos encerraron ilegalmente, que lo ha dicho el Constitucional, no lo decimos nosotros, pero no hay protestas, no hay manifestaciones. ¿Qué está ocurriendo? Porque la gente tiene más miedo a perder lo poco que tiene, o lo mucho que tiene, que hace 200 años. Es que pero si es ilegal, no vas a pagar. Estas multas automáticamente han quedado nulas. Si por tener un pito amarillo y una máscara de Junqueras te piden 8 o 10 años y te acusan de terrorismo, cualquier cosa es posible. Tú sales a manifestarte. Hay un chaval que estaba en una manifestación sentado en el suelo buscando una cosa en la mochila y cuando la policía cargó, todo el mundo se largó y él cuando levantó la cabeza estaba rodeado por la policía, pues lo acusaban de terrorismo. ¿Me entiendes? Y el chaval estaba sentado en el suelo buscando una cosa en la mochila. O sea, entonces Josep tiene toda la razón. A por lo que van es a por nuestras libertades en todos los sentidos. Un cambio de paradigma para reducir libertades. Y la consecuencia de eso es, si salgo a la calle a protestar... No te olvides de los derechos que teníamos, que hemos afrontado durante años, derechos que hemos acumulado, que ahora prácticamente los estamos perdiendo todos. Incluso prohibirán las manifestaciones, si no lo verás dentro de un tiempo. Manifestaciones fuera. Si es suficiente con inocular el miedo, con que la gente antes de salir a la calle se pregunte, si salgo a la calle y me cogen el número, ¿qué me pasará? Es suficiente que consigan que eso se instale en la cabeza de la gente, no hace falta que prohíban nada. Lo único que hace falta es que te contagies, que exista la pandemia del miedo a ir en contra de la normativa imperante, que es lo que están consiguiendo. ¿Creéis que conseguirán implantar la vacunación obligatoria o respetarán ese derecho? Tendrían que haber muchos cambios legales, tío, pero muchos. Tal como está el Congreso español ahora en mayorías y minorías, vaya, tendría que haber un partido político a favor de eso que tuviese una mayoría aplastante. Yo creo que esto
no se olvida en un futuro ni próximo, ni medio, ni largo. Sin embargo, ¿la presión social creéis que obligará al resto o a la gran mayoría a vacunarse y esta vacuna será de alguna manera moralmente obligatoria hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se acabará la pandemia? ¿Cuándo estimáis que se puede acabar? Y si se acaba la pandemia, ¿se acaban las vacunas? Si cuando hablamos de pandemia hablamos del virus, acabarse no se acabará. Es como, esto es como el virus y la gripe. ¿Se ha conseguido acabar con el virus y la gripe? No. Que el virus continuará y estará aquí durante muchos años, el virus. Y ese virus lo utilizarán, depende para qué otras cosas, lo utilizarán ellos para su convenio, para sus cosas que les interese. O sea que ya lo verás tú como dentro de un tiempo este virus nos volverán a vacunar y exigirán vacunas. Eso seguro, porque las multinacionales, esta gente tiene mucho poder y mucha presión, los lobbies tienen mucha presión sobre los gobiernos. Sobre esto. Es que los Pero que fíjate, mandan, es que yo lo que me deja asombrado es que mirando la televisión, los informativos, diera la impresión de que el 50 o el 60% de la población mundial, o en nuestro país, en España o en Cataluña, el 50 al 60% estarían contagiados. Sin embargo, tiras de los propios números oficiales y el 96% de la población, a pesar de los pesares, botellones y demás, sigue sin contagiar. Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? No es tanto que el porcentaje de población contagiada, sino que hay un número, no sé el porcentaje, de gente que necesita ser ingresada, y de esta gente hay un porcentaje que necesita estar en la UCI, que la sanidad pública, por buena que fuera, no puede asumir. Es decir, ahora, por ejemplo, ya aquí en Cataluña volvemos a estar en UCIs nada más, en las 400 camas ocupadas. Cuando el punto álgido de la COVID en las UCIs estaban tocando a los 500. O sea, ahora estamos en esta franja tan delicada que va de los 400 a los 500. A partir de los 500, la sanidad pública y privada que hay en Cataluña, y mira que hay, porque la sanidad pública y privada aquí en Cataluña es contundente, no podrían asumir más gente en la UCI. Es decir, no es tanto el porcentaje de población, sino el número real de gente que necesita ser ingresada y de estos, gente que necesita estar en la UCI. Y a diferencia de antes, que era la gente de a partir de 70, 80 años, ahora de estos hay poquísimos, a lo mejor hay 20. Ahora son gente que no pasan de los 40 años. Y hay gente que está en la UCI, ya te digo, que cuando salen con problemas graves, con medio pulmón hecho polvo. ¿Sabes? Sí. Que no se sabe si lo podrán recuperar nunca. No es tanto el porcentaje, porque a veces los porcentajes lo aguantan todo, ¿sabes? Son como las estadísticas. Pero a veces el número real es lo jodido. El número real de población que necesita ser ingresada en un hospital para ocupar planta y en los centros de asistencia primaria, por ejemplo, a los centros de asistencia primaria ha llegado el punto que ya vuelven a tener que aplazar visitas ordinarias para atender visitas COVID. ¿Y qué opináis de que los criterios para diagnosticar COVID sean simplemente una pura sospecha de que de fiebre o de malestar es diagnosticado preventivamente como COVID? Y por otra parte... Aquí no va así, ¿eh? Aquí no va así. Yo en lo que tenía entendido, antes de la prueba, primero si tienes unos determinados síntomas que al parecer han ido ampliándose, era diagnosticado como posible caso de COVID. No, aquí te pedían... Otra cosa, no quiero que se me olvide. ¿Qué opináis sobre la ausencia de autopsias? ¿Es esto algo que induce a la sospecha? Aquí se hacen las autopsias, ¿eh? Al principio se criticó que no se hacían autopsias y aquí se hacen autopsias, ¿eh? Pero que la diagnosis de COVID, cuando tú tienes síntomas, lo que te recomienda es que vayas al CAP y te hagas análisis. Entonces te hacen análisis para ver si tienes... o sea, porque tú tengas tos, tengas dolor de cabeza, todos estos síntomas no te diagnostican COVID. Lo que te recomiendan es que entonces te dicen... Puedes hacer dos cosas. Una, aislarte simplemente a ver si se te pasa.
o dos, ves al centro de asistencia primaria y que te hagan análisis, que te hagan la prueba. Y entonces de la prueba te sale el diagnóstico, porque se ha detectado a mucha gente que tenía la COVID y era absolutamente asintomática. Gente que por necesidad se ha hecho la prueba y ha resultado que tiene la COVID y no tienen ni tos, ni dolor de cabeza, ni náuseas, ni mierdas ninguna, están perfectamente bien. Y en cambio cuando les han hecho la analítica les ha salido la COVID. Aquí la COVID, lo que se ha criticado mucho es que se diagnosticaba poco. O sea, que se era poco riguroso en decir, no, tú estás mal, tú te duele la cabeza, COVID, estás jodido. A mí lo que me sorprende a mí es la tremenda mutación tan rápida que tiene ese bicho. ¿Qué pasa? Pero eso es normal, inteligente, la gripe, o está dotado. La gripe muta cada año. Sí, pero bueno, es la vacuna es normalmente con la vacuna que te meten. No, la vacuna es nueva cada año, ¿eh? Pero bueno, la vacuna o la gripe transmuta, cambia cada año. Pero este es en cuestión de meses. No, ha tardado un año. Y ojo, cuidado. Josep, ha tardado un año en mutar. Estamos en julio. Pero dicen, si yo no tengo mal entendido, dicen que el COVID lleva como 35 mutaciones realizadas en su existencia. Pero lo que más me extraña es que las vacunas que han desarrollado son válidas para todas las mutaciones. O casi todas. Claro, pero a ver, vamos a ver si centramos el tema. Por favor, a ver si centramos el tema. La gripe muta cada año y la vacuna de la gripe es nueva cada año. Eso de entrada. Y aquí han habido mutaciones en un año y medio, pero han habido mutaciones en países diferentes. Que nos las hemos ido transmitiendo. Pero mutaciones que convierten al virus en algo diferente. Paco, déjame. Ha habido mutación en la India, ha habido mutación en Gran Bretaña, y como que la gente, yo no me voy a contagiar nunca, pasan de todo, porque eso es así. No sé, antes de viajar nos hacen una prueba, que es el mínimo que uno se podría hacer, y sobre todo, claro, Inglaterra y la India no tienen comunicación, nunca ha tenido relaciones Inglaterra con la India, jamás, no han tenido una relación en la vida. Pues claro, pues el virus se mueve. Una mutación india y la mutación inglesa son diferentes, pero llega un momento que se juntan. Aquí, por ejemplo, la mutación, no me acuerdo qué mutación es, ya es el 80%, pero es una mutación. No hay 4 en Cataluña, por ejemplo. Es el 80% de una mutación. Pero es que es normal, todos los virus mutan, todos, absolutamente todos. La vacuna es buena para todos, es buena para todo en porcentaje. Es decir, por ejemplo, para el COVID inicial, pues la de esto es el 80%, y para la mutación de ahora estamos en el 70% a lo mejor. Es decir, hay ese 10% que te puedes contagiar. Pero es que no hay virus que no mute. Nos pasamos del tiempo ya, estamos fuera de tiempo. Yo os tengo que agradecer y os espero que la temporada que viene estemos otra vez luchando y conversando y opinando sobre todos esos temas. Agradezco a Xavi y a Paco la voluntad que han tenido y las ganas que han tenido, porque ellos han dirigido de alguna forma el tema de hoy. Os felicito a los dos por los temas que habéis sacado y espero y deseo que la próxima temporada estemos aquí otra vez delante de los micros para ayudar y dar opiniones a la gente. Agradezco vuestra intervención y deseo buenas vacaciones, amigos. Pues yo por mi parte, muchísimas gracias. La experiencia de dirección del programa para mí ha sido casi nula. El director es Josep. Xavi tampoco se le da mal. Mi aprecio con vosotros. Gracias por tenerme en cuenta e invitarme. Y me lo paso muy bien. El tema de hoy era muy controvertido, seguirá siéndolo. Sí. Quien quiera vacunarse, que se vacune, hace bien, y quien quiera recoger su derecho y ejercitarlo a no vacunarse, que lo haga, porque también, de alguna forma, tiene derecho a ello. En cuanto al COVID, ahí está, hay que protegerse, hay que seguir las recomendaciones y, sobre todo, tener un sistema inmune fuerte. Y esto se consigue respirando aire puro, comiendo frutas y verduras, agua de buena calidad y teniendo muy buen ánimo como el vuestro. Un abrazo, es lo que se me ocurre hasta ahora. Bueno, recordad que hubo una época que la gente preguntaba, ¿el coronavirus se transmite por videoconferencia? Y no es broma. y no lo digo en broma, ¿eh? Había gente que lo preguntaba. En fin,
Un placer. O por teléfono. Sí, exacto, por teléfono. Un placer colaborar una temporada más. Esperemos que nos sigan muchas, que la salud nos acompañe a todos. Y por favor, no creéis más variantes de coronavirus, que ya está bien. ¿Vale? La temporada que viene nos vemos y esperemos que nos veamos con salud. Exactamente. Muy bien. Venga, que vaya bien. Un abrazo a todos. Gracias, amigos. Un abrazo. Adeu.